vamos a continuar, ¿ya? Ahí está, ya está listo. Entonces voy a compartir, un segundo. Ya, bueno, ahora sí. Bueno, ya está iniciada la grabación del avance teórico del día de hoy, jóvenes, y vamos a iniciar con esta primera parte. Bueno, en este capítulo vamos a... Un segundito, y quiero compartir pantalla completa. Ahora sí. En este capítulo, jóvenes, vamos a ver lo que es el desarrollo de los derivados de las 3 capas germinales que está conformado nuestro disco germinativo trilaminar, ¿no? En este caso veremos qué órganos y sistemas se forman a partir del ectodermo, qué órganos y sistemas se forman a partir del mesodermo, y lo mismo consecuentemente con la tercera capa germinal, que es el endodermo. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con la continuación de nuestro desarrollo embrionario o periodo embrionario, ¿no? Que abarca desde la tercera a la 8ª semana. Es importante que comprendan que durante este periodo embrionario es donde obviamente ocurren acontecimientos muy importantes que van en relación a la formación de los sistemas, ¿no? De los órganos que conforman estos sistemas hasta la 8ª semana. Y por ende, obviamente, es un periodo bastante susceptible, porque de tercera a 8ª semana nuestro pequeño embrión ya tendrá todos sus sistemas formados. Lo único que quedará pendiente es que maduren estos órganos, ¿no? Maduren estos sistemas, pero eso lo hará en el periodo fetal. Pero con 2 meses aproximadamente, nuestro embrión tiene todos, pero todos los sistemas. Vamos a iniciar con los derivados del ectodermo. Bueno, con respecto a lo que es los derivados del ectodermo, aquí vamos a enfatizar el primer sistema que se forma en nuestro embrión, que es el sistema nervioso central y periférico. ¿Por qué es el primero en que se va a formar? Porque obviamente nuestro organismo necesita de alguien que vaya a comandar, a organizar, a ejecutar la acción, y de eso es responsable nuestro sistema nervioso. Si nuestro sistema nervioso es un poco complicado que mande la ejecución de alguna función motora o sensitiva, ¿no? Entonces, manda la señal al cerebro para que el cerebro reciba la información y así puede ejecutar una acción, ¿no? Entonces, necesita un centro de mando, un centro que controle todas esas funciones, ¿no? Entonces, por eso es que el primer sistema que se va a llegar a formar es el sistema nervioso. Y para ver o entender un poco de lo que es el desarrollo, porque no se va a ver todo el desarrollo del sistema nervioso en este capítulo, solo parte de ello. Cuando llegan en Biología 2, ahí van a poder ver por separado el desarrollo de los sistemas que ocurre en el periodo embrionario, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito a lo que corresponde a este desarrollo del sistema nervioso. Inicia con un proceso importante. El proceso importante para el desarrollo del sistema nervioso es el que menciona y muestra en la diapositiva, el proceso de neurulación. Este proceso de neurulación es nada más la formación de una estructura plana, que es la placa neural, y que más adelante se va a transformar en un tubo,
que en este caso, si hablamos del sistema nervioso, sería el tubo neural. Entonces, hay un cambio en una estructura plana, que aquí se puede ver en la diapositiva, es la placa neural, que en este proceso se va a transformar en una estructura tubular, que se llamará como tubo neural. Entonces, vamos a ver este proceso. ¿Recuerdan ustedes a la notocorda, ¿no?, que se ha formado al inicio de la tercera semana? Vamos identificando en esta imagen. Aquí está la notocorda. Y obviamente se encuentra ubicado en la capa germinal intermedia, que es el mesodermo. Y bueno, por encima de ella encontramos al ectodermo. Debajo de la notocorda encontramos al endodermo. Nosotros nos vamos a enfatizar en esta primera capa germinal ectodérmica. Por influencia de factores genéticos y la inducción de la notocorda, ¿no?, empieza a inducir una parte del ectodermo, ¿ya? Empieza a inducir una parte del ectodermo, donde esta parte del ectodermo, como ven aquí en la imagen, empieza a engrosarse. No ocurre lo mismo con el resto del ectodermo, ¿no? Solamente con la que está próximo a la notocorda. Entonces, esta parte del ectodermo, que ahora se denomina neuroectodermo, empieza a engrosarse y ahora se llama placa neural. Entonces, aquí tenemos a la placa neural, donde esta placa neural entra en un proceso de neurulación. ¿Ok? Entonces, ahí la placa neural engrosada, donde presenta características o partes importantes que se llaman los bordes laterales de la placa neural, como pueden apreciar aquí. Estos bordes laterales van a ir proliferando o cambiando su forma, esta placa neural. Como ven aquí, hay una sobrelevación de estos bordes laterales, ¿ya? Y cuando estos se sobrelevan, es cuando cambian su nombre de bordes laterales a pliegues neurales, ¿no? Entonces, la estructura plana que en un inicio se ha formado por inducción de la notocorda de los factores genéticos, la estructura que está inducida, como les digo, a través de la notocorda, pues esta parte del ectodermo es donde obviamente cambia y se engruesa y se denomina placa neural. Es plano, que se asemeja a la forma de una suela de un zapato. Entonces, esa estructura plana va a presentar bordes laterales, donde estoy marcando aquí con el cursor. Y estos bordes laterales empiezan a sobrelevarse, es decir, se elevan hacia la parte posterior, como dirigiéndose a la parte medial, ¿no? Entonces, estos bordes laterales ahora se denominan pliegues neurales. Vamos a ver otra imagen para que puedan comprender esta característica. Aquí, fíjense, nuestra placa neural, ya la placa que era una estructura plana, ya ha cambiado su forma, ¿no? Es una forma de un canal, porque estos bordes laterales, que estoy marcando acá con el cursor, estos pliegues neurales se han sobrelevado cada vez más y más. Y al sobrelevarse, se dirigen hacia la parte media dorsal, ¿no? Y con consecuencia vemos aquí que lo que era plano ahora se ha transformado en una forma de un canal, que esto se denomina ahora el surco neural. Entonces, al día 18, esta placa neural se hunde en la línea media, constituyendo el surco neural, los bordes laterales, los pliegues neurales, ¿no? Y con esto, cuando se sobrelevan estos pliegues neurales, aparece la proliferación de otras células que son muy importantes, que también van a acompañar este proceso de neurulación. Entonces, esto que ven, representado de un color celeste o verde, es lo que corresponde a las células de la cresta neural. Entonces, la célula de la cresta neural también se forma en este inicio del periodo embrionario, que es la tercera semana, cuando se forma o inicia el proceso de neurulación. Entonces, ¿dónde se forman estas células de la cresta neural? En los pliegues neurales. Ahí empieza la proliferación, obviamente regulado y mediado por factores genéticos, la formación de estas células de la cresta neural. Como ven, a medida que se sobrelevan los pliegues neurales, estas células de la cresta neural acompañan a los pliegues neurales.
Una vez que continúa este proceso, vamos a ver aquí otra imagen. Si se fijan acá, tenemos lo que corresponde a la placa neural, los pliegues neurales y las células de la cresta neural, ¿no? Que están proliferando en los pliegues neurales. Ahora, esta placa neural que ya cambió en la forma de un canal y ha formado el surco neural, ¿no? Vamos a ver que a medida que proliferan estos pliegues neurales, vamos a ver cómo poco a poco se van aproximando. Si ustedes notan aquí en la parte medial, los pliegues se van aproximando cada vez más y más, ¿no? Hasta que luego más adelante se van a llegar a fusionar, quedando de esta manera, así. Una vez que se fusionan los pliegues, primero en la parte medial, luego la parte cefálica y caudal, formará una estructura tubular al igual que la notocorda. Entonces, como pueden apreciar aquí, se fusionaron los pliegues y ahora cambió la forma de lo que era una estructura plana a una estructura tubular que ahora se denomina el tubo neural. ¿Ok? El tubo neural. Lo mismo que sucedió con la notocorda, ¿no? Era una estructura plana y a medida que se iba proliferando, formaba una estructura tubular que se denominaba la notocorda. Bueno, entonces ahí tenemos el desarrollo de la formación de nuestro tubo neural con el proceso de neurulación. Algo que aclarar aquí es que aquí, dando énfasis con lo que sucede con las células de la cresta neural, si bien sabemos que se forman en los pliegues neurales, las células de la cresta neural, estas no se llegan a fusionar con las pliegues neurales para formar el tubo neural. Cuando llegan a fusionarse estos pliegues, automáticamente estas células de la cresta neural se separan para ubicarse por detrás del tubo neural. Entonces, quedando así, de esta manera. Ahí se puede ver a las células de la cresta neural, se separaron de los pliegues cuando ya se estaban fusionando para ubicarse por detrás del tubo neural o en la porción dorsal del tubo neural. ¿Lo ven? Entonces, ahí están las células de la cresta neural, el tubo neural formado. Y bueno, este tubo neural más adelante llegará a transformarse en el futuro sistema nervioso central y periférico. Ahora, ¿qué sucede con la célula de la cresta neural? Esta célula de la cresta neural cumple una función donde no quedará por mucho tiempo en esta parte dorsal. Las células de la cresta neural no pueden quedarse por mucho tiempo en la parte dorsal. Entonces, por inducción de factores genéticos, también habrá quien las organice y les mande la señal de que es hora de cambiar de lugar. Entonces, todas las células de la cresta neural van a seguir una ruta migratoria donde se van a dirigir hacia la parte ventral de la región cefálica del embrión. ¿Para qué? Para contribuir a la formación de las estructuras musculoesqueléticas de la cabeza. Para eso la importancia de la formación de la célula de la cresta neural, para formar las estructuras musculoesqueléticas de la cabeza, ¿no? Entonces, por eso que siempre van de la mano, sistema nervioso y la estructura de la cabeza. Entonces, vamos continuando con este proceso de neurulación. Aquí otra imagen para poder especificar lo que acabamos de mencionar. La placa neural, una estructura plana, los bordes laterales, donde estos empiezan a sobrelevarse, y al sobrelevarse van a formar obviamente los pliegues neurales, un surco neural, y al finalizar quedaría así de esta manera, una estructura tubular, porque se están fusionando sus pliegues, ¿no? Desde la parte medial, que se cierra primero, luego se cierra la parte cefálica y después la parte caudal. Y de esta manera quedaría la formación del tubo neural, ¿no? Ahí se puede apreciar bien. Bien, vamos complementando. Cuando ocurre el cierre del surco neural, obviamente que ya mencionamos, ¿no? Por aquí hay otra imagen, enfatizando un poquito más de lo que corresponde a este proceso. Se inicia en la región media dorsal, o sea que primero se cierra la parte medial, ¿no? Y esto va avanzando a cerrarse a continuación la parte cefálica y luego la parte caudal, ¿no? Pero cuando se cierran los pliegues, podemos apreciar que el tubo tiene dos extremos abiertos, ¿no? Como dos orificios.
Este que ven en la parte cefálica se denomina el neuroporo anterior o rostral. Y el otro orificio que se encuentra en la parte inferior se denomina neuroporo posterior o caudal. Entonces, el tubo neural se ha formado, pero tiene dos extremos que están abiertos. Y eso es normal. Pero en un momento determinado, estos neuroporos se tienen que cerrar. Significa que el desarrollo de este proceso de neurulación, los neuroporos que ya hemos designado, el neuroporo anterior y el neuroporo caudal, se tienen que cerrar. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo ocurre este cierre de los neuroporos? Vamos a ver la siguiente imagen para complementar esta información. Aquí nos encontramos, ¿no? El tubo neural cerrado, sus pliegues y los extremos abiertos. Neuroporo anterior, neuroporo posterior. Siempre la parte cefálica es más ensanchada porque es mayormente desarrollada, ¿no? Y la parte caudal menos. Ahora, cuando se cierran, van a cumplir un tiempo determinado. Entonces, el primer neuroporo que se cierra es el neuroporo cefálico o anterior, ¿no? Que se cierra exactamente en el día 25. Y este neuroporo posterior o caudal se cierra 2 días después, o incluso en otras literaturas menciona hasta 3 días después. Entonces se cierra en el día 27. Entonces, quedando de esta manera, los neuroporos, o fíjense los extremos abiertos, ahora cerrados. Que eso es lo que debe ocurrir hasta este tiempo de semana o de días, donde tiene que ocurrir con normalidad, ¿no? Que se cierren. Si es que no llega a cerrarse uno de estos neuroporos, entonces aparecerán o se formarán las malformaciones congénitas, ¿no? Las malformaciones congénitas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado durante este proceso de formación del sistema nervioso, ¿no? Prevenir lo más que se pueda y los factores que se asocien para prevenir al pequeño de malformaciones congénitas. Entonces, lo normal de estos neuroporos es que se cierre y quede de esta manera, ¿no? Cerrado, tanto la parte cefálica como la parte caudal. Bien, ahora voy a utilizar esta misma imagen para complementar un poco de lo que es ya el inicio de formación del sistema nervioso. Cuando llegue a completarse la formación del tubo neural y sus orificios, los extremos se cierren, iniciará el proceso de diferenciación de los órganos que comprenden el sistema nervioso. Aquí en la parte superior, que es más desarrollada, se van a formar unas vesículas encefálicas primarias muy importantes, que son las vesículas encefálicas primarias. Y aquí se puede delimitar, voy a tratar de marcar con el cursor, esas 3 vesículas encefálicas. La primera se denomina el prosencéfalo o cerebro anterior. La segunda se denomina mesencéfalo o cerebro medio. Y la última, que es el cerebro posterior o rombencéfalo. Estas 3 vesículas encefálicas jóvenes van a formar, unos llegarán a formar los hemisferios cerebrales, que son 2, derecho e izquierdo, otros llegarán a formar el cerebelo, otros el puente, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, sí o sí, en la parte cefálica de nuestro tubo neural, se van a diferenciar estas 3 vesículas encefálicas, ¿no? Y de ahí para adelante, esto lo van a ir complementando, obviamente, cuando lleguen a la materia de embriología 2, con el desarrollo por separado del sistema nervioso. Para no confundirlos mucho, por lo menos esto es lo que deben tener de base, ¿no? Correspondiente al tema del sistema nervioso. Que lo van a ver esto en embriología 2. Por si acaso, el primer tema de avance en embriología 2 es sistema nervioso. Así que ustedes, si pueden complementar con la lectura, están los últimos capítulos finales para ir repasando, ¿no? Cuando pasen al siguiente semestre. Entonces, hasta ahí, jóvenes, complementa lo que es este proceso importante de neurulación. El desarrollo de nuestro tubo neural, y a partir de aquí ya se diferenciarán estructuras que van a formar los diferentes órganos del sistema nervioso. Vamos complementando
Bueno, aquí en esta imagen se puede enfatizar una característica de lo que mencionamos en relación a las células de la cresta neural, ¿no? Si ustedes, recapitulando un poquito lo que hemos mencionado, esto sería lo que corresponde al surco neural y lo que está por encima de los pliegues sería lo que corresponde a las células de la cresta neural, ¿no? Como bien dijimos, mientras se aproximan los pliegues, automáticamente las células de la cresta neural se separan, ¿no? Fíjense, se separan, ubicándose por detrás del tubo neural. Pero como les dije, no van a permanecer por mucho tiempo estas células de la cresta neural, ¿no? Porque obviamente para cumplir su función, estas células de la cresta neural tienen que cambiar de situación o de lugar. Entonces, como ven, ahí vemos cómo cambian de lugar, se dirigen hacia la parte ventral de la parte cefálica de nuestro pequeño embrión, ¿no? Para contribuir a ¿qué? A la formación de las estructuras musculoesqueléticas de la cabeza. Muy bien, vamos continuando. Esto ya lo hemos mencionado, las vesículas cerebrales, ¿no? Media, anterior y posterior. Vamos a saltar, por favor, y vamos a ir rápidamente a este punto. Aquí, en esta diapositiva, vamos a mostrar la participación de los genes o los factores genéticos o proteínas genéticas que participan en este proceso de neurulación. Y aquí no solo participa una célula, ¿no? Aquí participa un conjunto o una cascada de genes, ¿no? Entonces, vamos a ir mencionando una de las cuales son las más importantes. A ver, es la BMP, que significa la proteína morfogénica ósea. Esta proteína, junto con otras como es la WNT y la FGF, inducen al factor PAX3. Y este factor PAX3, junto con otros factores de transcripción, van a delimitar el límite o borde de la placa neural, ¿no? Van a delimitar el borde de la placa neural, ¿no? O sea que muy importante la participación de este conjunto de genes. Sin la parte genética, no se llegará a complementar el desarrollo completo de nuestro embrión. Por otro lado, aquí tenemos otros factores que también participan en este proceso, ¿no? De neurulación. Tenemos aquí el factor de transcripción FOXD3. Este es el que determina las células de la cresta neural. Significa que es el que determina que se formen y proliferen en las placas, bueno, en este caso, en el pliegue neural de la placa neural, ¿no? En el pliegue neural. Ahí es donde va a determinar la formación de la célula de la cresta neural. Por otra parte, también hay otro factor que es el SLUG. El factor SLUG es el que va a ayudar a la migración de las células de la cresta neural a partir del neuroectodermo. Entonces, como ven, como dice el dicho, ¿no? Zapatero a su zapato, cada factor tiene una función importante en cada estructura embriológica. Entonces, aquí vamos a enfatizar un poco más a lo que corresponde a esta proteína morfogénica ósea. Esta proteína es muy importante porque no solamente va a coadyuvar a la formación del proceso de neurulación, sino también induce en toda la capa germinal ectodérmica. Esta proteína morfogénica ósea tiene como función inducir a la formación de la epidermis. Otra induce la migración de las células de la cresta neural, así como la proliferación y diferenciación de las mismas, ¿no? O sea, todo relacionado con el proceso de neurulación. En concentraciones bajas de la proteína morfogénica ósea, originan la formación del ectodermo neural. Ahora, si está en concentraciones intermedias, ¿no? En el margen de la placa neural y del ectodermo superficial, inducen ¿a quién? A las células de la cresta neural, ¿no? Y esta concentración alta de la proteína morfogénica ósea tiene como función inducir a la formación de la epidermis, que la epidermis también va a ser un derivado de la capa germinal ectodérmica. Entonces, es muy importante esta proteína,
¿ya? Que va a regular y conducir cada proceso de diferenciación en esta primera parte como derivado del desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Entonces, ahí la participación de esta proteína morfogénica ósea. Bueno, aquí vamos a mencionar una característica que es necesario especificar, que cuando una vez que se cierre nuestro tubo neural, ¿no? Por completo, como ven acá siempre la parte cefálica es mayormente mayor, o sea, es más desarrollada que la parte caudal, ¿no? Siempre. Entonces, aquí en la parte del cristalino, o en la parte cefálica, van a formarse dos placodas o dos engrosamientos. Una que corresponde a la placoda del cristalino, está bien anterior, en la parte cefálica del embrión, y la otra que está en la parte posterior, que se conoce como placoda auditiva. Cada uno de ellos obviamente llegará a formar estructuras muy importantes, ¿no? Una que corresponde al sentido auditivo y la otra al sentido de la vista. Pero eso es lo que hay que aclarar, que una vez que se cierre el tubo neural, rápidamente en la parte cefálica, después de que se formen estas estructuras, van a formar estos dos engrosamientos biliares. Placoda del cristalino y placoda auditiva, ¿no? Bien. Y por aquí vemos, ¿no? Al embrión. En la parte caudal tenemos a las células, a las células también que componen parte del tubo neural, pero que van a conformar la columna vertebral en relación a la médula espinal. Ya, vamos continuando. Y para terminar este derivado de la capa germinal ectodérmica, vamos a mencionar los otros derivados, o sea que no solamente es desarrollo del sistema nervioso, sino también contribuye a la formación del epitelio sensorial del oído, de la nariz, el ojo, formará también la epidermis, incluidos el pelo y las uñas, como se puede ver, ¿no? Es decir, todo lo que está en contacto con el mundo exterior, ¿no? Entonces, la capa germinal ectodérmica origina órganos y estructuras que están en contacto con el mundo exterior. También tenemos la formación de las glándulas subcutáneas a partir de nuestro ectodermo. También las glándulas mamarias. Y aquí también, fíjense, la glándula hipófisis que también deriva de nuestro ectodermo. Esta glándula hipófisis es muy importante porque ella es responsable de controlar nuestro sistema endocrino, ¿no? El control de las hormonas. Y por último, también contribuye el ectodermo a la formación del esmalte de los dientes. Entonces, como ven, todo lo que estará en contacto con el mundo exterior también son estructuras que derivan de la capa germinal ectodérmica, ¿no? Ectodérmica. Bueno, ok, entonces, jóvenes, hasta aquí solamente hemos mencionado las características estructurales de lo que deriva, más que todo, nuestra capa germinal ectodérmica, ¿no? Ectodermo. Vamos a ir rápidamente a cambiar de diapositiva, ¿ya? Que vamos a mencionar ahora las características de cambio de ¿quién? De el mesodermo, ¿no? La segunda capa germinal. Entonces, déjenme un momentito que... Oh, ¿qué pasó? Un segundo para compartir la diapositiva. Ahí está. Ahora sí, a ver. Creo que ya lo pueden ver, ¿no? ¿Ven la presentación? Sí, doctora. Sí, sí. Ya, ok. Doctora, Bueno, una pregunta. ¿Estos derivados de la capa germinativa siguen siendo del tema de tercera a octava semana? así es. Ah, ya, Estos muchas derivados de gracias. la capa germinal ectodermo, mesodermo, endodermo corresponde al periodo embrionario. Tercera a octava semana. Ok. Ya.
Un segundito. Ya. Voy a darle pantalla completa. Ahora sí, para que se pueda apreciar. Listo. Continuemos con los derivados de la capa germinativa mesodermo. Recuerdan que en la anterior clase ya habíamos hablado algo relacionado al mesodermo, especialmente cuando hablábamos sobre la división, ¿no?, de esta capa germinal. Que de las tres capas, la única que se dividía en tres regiones era el mesodermo, ¿no? El mesodermo. Entonces, ¿quiénes eran responsables de esa división? La proteína morfogénica ósea, 4, y el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Esos eran los responsables de dividir esta región intermedia en tres regiones. Entonces, aquí podemos apreciar esas tres regiones. A ver. En la parte medial tenemos al tubo neural, ¿no? Y a los lados encontramos al mesodermo y sus regiones. ¿Cuál sería? De adentro hacia afuera. Lo que está de color amarillo, mesodermo paraxial. Lo que está de color verde, mesodermo intermedio. Y lo que está a los laterales, el mesodermo de la placa lateral, representado de un color rojo, ¿no? Mesodermo de la placa lateral. Como ven, son tres regiones que difieren del mesodermo. Lo mismo acá en la imagen inferior. Tenemos también aquí en la parte medial, reconociendo estas estructuras, el tubo neural, y debajo del tubo neural tenemos a la notocorda, ¿no? Ahí se puede apreciar. Tubo neural y notocorda. Y a los lados encontramos a las tres regiones del mesodermo. Mesodermo paraxial, mesodermo paraxial. Mesodermo intermedio, por aquí también el mesodermo intermedio. Y luego tenemos en la parte más lateral al mesodermo de la placa lateral. Este mesodermo de la placa lateral, por si acaso, de las tres regiones del mesodermo, la última se va a diferenciar dos hojas o dos capas o dos láminas. Y ahí podemos apreciar, como tiene una forma de como dos proyecciones, ¿no? Esta que estoy marcando con el puntero y que va en relación al ectodermo se denomina la hoja somática o parietal. Y la que está debajo, acompañando al endodermo, se denomina la hoja espláncnica o visceral. ¿Ok? Bueno. Aquí vamos a ir mostrando en la siguiente diapositiva los derivados, ¿no?, de cada región o división del mesodermo. Solo es un resumen porque luego vamos a especificar enseguida estas características. Aquí tenemos, ubicando siempre en la parte medial, al tubo neural y a la notocorda. Y a los lados, el bloque mesodérmico. La primera región del mesodermo es el mesodermo paraxial. ¿Qué formará el mesodermo paraxial? Formará los somitas, jóvenes. Los somitas que son muy importantes para el desarrollo de la cabeza, y también estos somitas llegarán a diferenciarse en otras estructuras para formar el cartílago, el músculo y la dermis, ¿no? Que eso es lo que llegará a formar a partir de los somitas que se forman en el mesodermo paraxial. Luego tenemos a la segunda región, que es el mesodermo intermedio, ¿no? Ahí está, con el puntero. Este mesodermo intermedio es responsable netamente de la formación de un sistema, bueno, no es uno, son dos específicamente: el sistema urogenital, que es decir, el sistema renal con la formación de los riñones, y el sistema genital con la formación de las gónadas, ya sea femenina o masculino. Entonces, el mesodermo intermedio es solamente enfocado a la formación del sistema urogenital. Y por último, el mesodermo de la placa lateral, donde se puede ver sus dos hojas, sus dos láminas, ¿no? La primera, que es la hoja somática o parietal, esta es la que llegará a formar parte de la formación de las cavidades corporales, y la hoja visceral o espláncnica, que está responsable de formar
nuestro sistema circulatorio, ¿no? Vasos y células sanguíneas. Vamos a iniciar ahora, de aquí para adelante, la especificación de cada una de estas estructuras, porque lo que hemos visto era solo un resumen, ¿no? Entonces ahora vamos a especificar lo que ocurre con el mesodermo paraxial. Como ya hemos antecedido, formará los somitas, ¿no? Que son muy importantes, y esto va a diferenciar un poquito de la situación que se encuentre estas células somitómeras o somitas. Se van a organizar en segmentos donde formarán los somitómeros, pero dependiendo del lugar donde se encuentren, ¿no? Si se encuentra en la región cefálica, estos se denominarán neurómeros. Los somitas que se encuentran en la región cefálica se denominan neurómeros. Es decir, solo limitado hasta la parte hasta la región occipital, ¿no? Ahora, desde la región occipital hacia la parte caudal o la cola del embrión, se van a formar los somitas de la siguiente manera. En el día 20 aparece la formación del primer somita, que inicia su formación en la región occipital. Estamos hablando de la región occipital hacia la parte caudal. Y de ahí para adelante se van formando 3 pares de somita por día. Son como bloques que se forman a cada lado de la línea media del tubo neural y se van formando estos somitas. Donde hacia el final de la 5ª semana de desarrollo se formarán aproximadamente 42 a 44 pares de somita. Si hablamos en lo que respecta a esta relación de estos somitas, podemos apreciar que tiene mucha relación con lo que será más adelante la formación del esqueleto axial, ¿no? Donde tendremos en la región occipital 4 pares de somita, en la región cervical 8 pares de somita, en la región torácica 12 pares de somita, en la región lumbar 5 pares de somita, la región sacra 5 pares de somita y en la región coxígea 8 a 10 pares, ¿no? Pero de todos estos somitas que se forman, entre el 5º y 7º par desaparecen y los demás formarán el esqueleto axial, la columna vertebral, ¿no? Bueno, y aquí lo mismo, podemos apreciar la cantidad de somitas que se forman en los días correspondientes, ¿no? Como ya hemos mencionado en el inicio, hasta el día 20 o en el día 20 se forman los primeros somitas y en los días 30 para finalizar la formación de la totalidad de 30, 34, 35 somitas. Y esto obviamente se irá a convertir más adelante, una parte de estos somitas, en la formación de los cuerpos vertebrales, ¿no? 4 occipitales, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 3 coxígeos. Ahora, para que puedan organizarse estos somitas o puedan formarse estos somitas, también hay que mencionar la participación de estos genes. Aquí tenemos 2 vías genéticas, 2 vías de señalización. Tenemos la vía Notch y la vía WNT. Aquí la que va a llevar más énfasis en este desarrollo de la formación de los somitas es la vía Notch. El aumento de esta vía activa genes que determinan al somita, ¿no? Eso sí, ¿no? El aumento de esta vía activa genes que determinan la formación de los somitas, que se forman en forma de pares a cada lado de la línea media. Y por último, obviamente estos somitas que se van organizando, ya sea en la parte cefálica o ya sea en la parte caudal, tienen un factor controlador o regulador, un factor genético o una proteína. En este caso, el ácido retinoico es aquel que va a controlar o regular los somitas que se forman en la parte craneal, ¿no? En la parte craneal. Mientras que los somitas que se organizan en la parte caudal, ¿ya? Van a ser controlados o regulados por el factor de crecimiento de fibroblastos 8 y el factor del WNT3A. Entonces, como se puede apreciar, esta organización o esta determinación de que delimite, pues, somitas son la región cefálica o somitas son la parte caudal, es gracias a estos 2 factores, ¿no? Entonces, no se olviden, quien controla los somitas en la región craneal
es el ácido retinoico, y que encontró a los somitas en la región caudal es responsable del factor de crecimiento de fibroblastos 8 y el factor NT3A. Bueno, vamos continuando. Después de que se formen estos somitas jóvenes, ahora continuamos con la diferenciación de los somitas, ¿no? Diferenciación de los somitas. Ahora, ¿cómo se diferencian, no? ¿Cuál es la secuencia para que puedan diferenciarse cada uno de estos somitas que ya se han formado, pero ahora necesitamos especificar sus regiones? Aquí podemos apreciar primero ubicando el tubo neural, porque a los lados se encuentra el mesodermo paraxial y dentro de ellos encontramos a los somitas. Esto que está delimitado de un color amarillo es los somitas. Como les dije, se forman de a pares en la región media. Vamos a proyectar esta pequeña imagen de una forma más didáctica y vamos reconociendo algunas regiones de estos somitas. Vamos ubicando primero aquí al tubo neural, ¿no? Al tubo neural. Debajo tenemos a la notocorda. Y vamos a ver aquí al lado, porque obviamente en ambos lados de la línea media se encuentran los somitas, ¿no? Pero aquí solamente podemos apreciar una, donde obviamente vamos a estudiar y conocer un poquito más en su diferenciación. Todo esto que estoy delimitando es un somita. Al otro lado debería estar, ¿no? Pero obviamente la imagen está incompleta. Ahora, ¿qué ocurre con este somita? Primero vamos a reconocer sus caras, o las partes que corresponden a este somita. Una cara medial, que está próximo al tubo neural, una cara ventral, y por último, una cara dorsal. Una parte dorsal, ventral, y una cara medial. Y vamos aquí en la primera diferenciación. La parte medial o la cara medial del somita más la cara ventral del somita, estas se van a organizar para formar lo que se conoce como esclerotoma. Vuelvo a repetir, esta se forma a partir de la cara medial y la parte ventral para formar la primera diferenciación que se denomina el esclerotoma. Ahora, este esclerotoma, ¿qué llegará a formar? Formará las vértebras, los discos intervertebrales, las costillas y algunos huesos del cráneo, junto con otros somitómeros cefálicos. ¿Qué forma el esclerotomo? Vuelvo a repetir, que es la primera diferenciación del somita, formará las vértebras, los discos intervertebrales, las costillas y algunos huesos del cráneo, ¿no? Entonces, por eso la importancia, ¿no?, de que se diferencien estos somitas para la formación de estas estructuras. Vamos con la segunda diferenciación. Estamos hablando de la porción dorsal de nuestro somita. En esta porción dorsal de nuestro somita, igual van a estar inducidos por factores genéticos, llegará a formar la segunda diferenciación, que se conoce como dermatomiotomo. Dermatomiotomo. Que viene esta palabra ligado por dos palabras, dermatomo y miotomo. Ubicando en la imagen, podemos apreciar aquí lo siguiente. Ubicamos primero el tubo neural, debajo la notocorda, y en un lado paralelo encontramos estas dos diferenciaciones de este somita. Lo que está de color amarillo representa el esclerotoma, ¿no?, que se formó de la pared medial y la pared ventral del somita. Lo que está de color amarillo, vuelvo a repetir, es el esclerotoma. Y lo que representa de un color rojo es la estructura o la segunda diferenciación que se conoce como dermatomiotomo. Todo esto que está de color rojo, ¿no? Entonces, ahora este dermatomiotomo llega a formar lo siguiente. La dermis de la piel de la espalda y del cuello, y el miotomo llegará a formar la musculatura esquelética, la pared del cuerpo y las extremidades superiores e inferiores. Entonces, de ahí su importancia que se forme y se diferencien estos somitas, ¿no?, para ir complementando las diferentes estructuras que comprenden cada sistema o la formación de nuestro embrión.
Entonces, no se olviden, esclerotoma y dermatomiotoma. Y para esto también participan reguladores moleculares, reguladores o una regulación molecular que va a controlar también y contribuir mediante los factores genéticos. Entonces ahí tenemos algunos de ellos, por ejemplo el gen Nogina y el Sonic G de Home, ¿ya? Que son proteínas muy importantes que van a ser secretadas y elaboradas por la notocorda y el suelo del tubo neural. Estos genes inducen a la porción ventromedial del somital, es decir, su cara medial y ventral, a que se conviertan en esclerotoma. Entonces, este somital, ¿no? Que ya estamos diferenciando su cara medial y su cara ventral, regulado por estos genes, van a hacer que estas porciones ventromedial se conviertan en esclerotoma, ¿no? Hay otros factores que también participan en esta regulación. El factor de transmisión PAX1. Este es expresado por células del esclerotoma, es decir, ya directo con el esclerotoma, donde iniciará una cascada de genes que llegarán a formar el cartílago y los huesos de las vértebras. Y por último tenemos también la participación de otro factor, ¿no? El factor WNT que regulará la expresión de otro factor importante que es el PAX3, que esto obviamente va a ser producido ¿por quién? Por la porción dorsal del tubo neural. ¿Para qué? Para ayudar a la formación del dermatomiotoma del somita. Entonces, en la porción dorsal va a activarse la producción del factor del PAX3 para llegar a que la porción dorsal del somita, ¿no?, se convierta en la segunda diferenciación que se conoce como dermatomiotoma. Y ya sabemos qué forma, ¿no? El dermatomiotoma, la dermis de la piel, de la espalda y del cuello, y la musculatura esquelética, como también la pared del cuerpo y las extremidades, ¿no? Superiores e inferiores. Entonces, sí o sí van a ir de la mano, jóvenes, ¿no? Lo que corresponde la parte genética con la parte embriológica. Bueno, vamos continuando con... Bueno, hasta aquí hemos mencionado todos los derivados que corresponden a las características específicas del mesodermo paraxial. Vamos con la segunda región, que es el mesodermo intermedio. Bueno, aquí, como ya mencionamos en el resumen, este mesodermo intermedio se encarga de la diferenciación de las estructuras urogenitales. Como ya mencionamos, la formación de nuestro sistema renal y nuestro sistema genital. Aquí es un poquito complejo, pero no voy a dar muchos detalles, ¿ya? Pero solamente algo para que puedan tener en conocimiento. Es que nuestro sistema renal, cuando inicia su formación, en el periodo embrionario, se van a formar primero 3 sistemas. Uno, el primer sistema que se forma en la parte cefálica, ¿ya? Y este se va a denominar pronefro. No lo tengo acá, pero sería más o menos aquí que menciona 2 de ellos, ¿ya? Pero el primer sistema en formarse es el pronefro. ¿Pero dónde? En la parte cefálica. Cosa que no tiene relación con lo que ustedes conocen anatómicamente, la ubicación de los riñones, que es en la porción lumbar. Pero en el desarrollo embrionario inicia su formación del sistema renal con 3 sistemas. El primero, como ya mencioné, pronefro, en la parte cefálica del embrión. Medio raro, pero sí. El segundo sistema que se forma es el mesonefro, en la región torácica del embrión. Y el último, que es el tercer sistema, que se conoce como metanefro. De los 3 sistemas que acabo de mencionar, 2 sistemas desaparecen, el pronefro y el mesonefro. Y el último sistema que quedará vigente es el metanefro. Este sí llegará a formar el riñón definitivo. Solo para que puedan tener algo de información en cuenta, porque, vuelvo a repetir, todo lo que se está viendo de los derivados de la capa germinal, tanto ecto, meso y endodermo, se profundizará en el avance de embriología 2, ¿no? Cuando se vea por separado el desarrollo de los sistemas. Pero por lo menos algo que puedan recordar de embriología, ¿no?
Y lo más importante es que ustedes recuerden de dónde deriva el sistema renal y el sistema genital, del mesodermo intermedio. Y vamos por último con la última región del mesodermo, que sería el mesodermo de la placa lateral y sus dos hojas o sus dos láminas o sus dos capas. Ahí tenemos el mesodermo de la placa lateral con sus dos láminas, la que está pronto casi relacionada con el ectodermo es la hoja somática o la lámina somática o parietal, y la que está casi relacionada con el endodermo o pegadita al endodermo, aquí abajo tenemos a la hoja espláncnica o visceral. Cada una de ellas contribuyó también con la formación de las diferentes estructuras. Vamos primero con la hoja parietal o somática, que llegará a formar. Forma la dermis de la pared del cuerpo y de las extremidades. Forma el tejido óseo, forma el tejido conjuntivo de las extremidades y también forma el esternón. Además de formar las serosas de las cavidades peritoneal, la cavidad pleural y la cavidad pericárdica. Todo esto deriva de la hoja somática o parietal del mesodermo de la placa lateral. Vamos con la segunda hoja o lámina que se encuentra en relación al endodermo, que se denomina hoja visceral o espláncnica. Esta hoja visceral espláncnica va a formar la pared del tubo intestinal y también formará la formación de la sangre y los vasos sanguíneos, que sería el sistema circulatorio. Si hablamos correspondiendo a lo que es la primera formación o derivación, que es formar la pared del tubo intestinal, el tubo intestinal, jóvenes, bueno, como tiene la forma, la estructura de un tubo, va a tener una estructura interna y otra externa. La parte externa es la que deriva de la hoja visceral o espláncnica, porque la parte interna va a ser de derivado endodérmico, que enseguida vamos a dar detalles. Entonces, todo lo que es el tejido muscular del tubo intestinal deriva del mesodermo. Específicamente, ¿de qué lámina? De la lámina visceral o espláncnica. Vamos con lo que corresponde ahora al desarrollo del sistema circulatorio, que también deriva de la hoja espláncnico-visceral, ¿no? Aquí, para la formación de la sangre y los vasos sanguíneos, lo hará mediante dos mecanismos. El mecanismo de la vasculogénesis y el mecanismo de la angiogénesis. También controlado y regulado por factores genéticos. Entonces, vamos a ir a las imágenes para que podamos comprender. Si hablamos mediante el primer mecanismo, que es la vasculogénesis, obviamente aquí va a tratar de organizar, no tratar, va a organizar, ¿no?, a las células mesenquimáticas a que puedan formar los islotes sanguíneos. Aquí en la figura B se puede ver la formación del primer islote sanguíneo en el mesodermo. Ahora, estos islotes sanguíneos, mediados por el factor endotelial o el factor de crecimiento endotelial vascular, formarán los hemangioblastos. Y para que de esta manera se pueda diferenciar de la siguiente manera, ¿no? Fíjense en la parte central, o la luz, lo que corresponde a este grupo de islotes sanguíneos. En la parte central se van a formar las células madre hematopoyéticas, que serían los glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. Y en la parte periférica, que llegaría a formar los angioblastos, que estos más adelante se van a diferenciar en un vaso sanguíneo. Puede ser vena, arteria, etc. Pero esto todo va a estar regulado y controlado por factores genéticos, y uno de ellos, el más principal, el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces son por dos mecanismos, por la vasculogénesis y la angiogénesis, que se van a formar la sangre y los vasos sanguíneos. ¿Cuáles serían estos factores que regulan? La FGF2, que es el factor de crecimiento de fibroblastos 2, es la que va a estimular el desarrollo de los islotes sanguíneos. Entonces, primero, mediante la vasculogénesis, organiza las células mesenquimáticas para formar los islotes sanguíneos. Y a partir de aquí es donde empieza la diferenciación de
la sangre y los vasos sanguíneos, ¿no? El factor siguiente, que es el BEF, que significa factor de crecimiento endotelial vascular. Este induce a los hemangioblastos a formar los vasos sanguíneos y las células sanguíneas. Y por último tenemos aquí al factor PROX1. Este va a ayudar a la diferenciación de los vasos linfáticos, ¿no? Porque no solamente van a ser arterias y venas, sino también hay la diferenciación de los vasos linfáticos, ¿no? Pero esto se hace responsable este factor, el PROX1. Entonces, como ven, es un tema bastante amplio en relación a lo que es el sistema circulatorio, ¿no? Pero que a su vez se menciona mucho, ¿no? Y en cada proceso que hemos visto hasta ahora, la participación de la parte genética, ¿no? La parte genética es muy importante porque ellas son las responsables de controlar, regular a todas las células o las estructuras embrionarias que se forman en este periodo durante la formación de los órganos y sistemas. Y hasta ahí sería lo que corresponde al derivado del mesodermo, de la segunda capa intermedia con sus 3 regiones. Vamos continuando ya con la última capa germinal, que es el endodermo, ¿no? El endodermo. Bueno, aquí el gran sistema que va a ir relacionado con esta derivación endodérmica es el sistema digestivo, ¿no? El sistema digestivo. Entonces, el principal sistema que deriva del endodermo, vuelvo a repetir, es el sistema digestivo, que inicia su formación embrionaria a partir del tubo intestinal, ¿no? A partir del tubo intestinal, que sería el inicio del desarrollo del sistema digestivo. Como es un gran tubo intestinal, que si ustedes recuerdan, tiene mucha relación con las membranas que mencionamos en la tercera semana. Entonces, el tubo intestinal inicia desde la membrana bucofaringea hasta la membrana cloacal. O sea, es un gran tubo intestinal, ¿no? Que abarca una gran longitud. Este tubo intestinal se va a dividir en regiones, ¿no? ¿Cuáles serían esas regiones o porciones? Una porción que se denomina intestino anterior, que va a estar delimitado por la membrana bucofaringea. Tenemos al intestino medio, en ese orden, ¿no? Intestino medio, que es el que se comunica con el saco vitelino. Y por último, al intestino posterior, la tercera región, que termina en la membrana cloacal. Como ven, es un gran tubo intestinal que abarca una gran longitud desde la membrana cloacal, desde la membrana bucofaringea, que será la futura cavidad oral, hasta la membrana cloacal, que será el futuro conducto anal. Y cada porción, jóvenes, formarán los diferentes órganos que comprenden este gran sistema digestivo. Solo les voy a dar el ejemplo de uno, ¿ya? Por ejemplo, el intestino anterior. Del intestino anterior se van a formar el esófago, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, el estómago y parte del duodeno. Si hablamos del intestino medio, este forma la siguiente parte del duodeno, el yeyuno y el ilio. Y así sucesivamente. Entonces, por eso es que primero se debe formar el tubo intestinal, luego se dividen en regiones y porciones, y cada una de estas porciones formará los diferentes órganos que comprenden este gran sistema digestivo. Pero eso se va a ver complementar, vuelvo a repetir, en la materia de embriología 2, ¿no? Cuando ya se pueda ver por separado el desarrollo de todos los sistemas. Pero por lo menos con que tengan conocimiento de embriología 1, de dónde deriva el sistema digestivo, es de la capa germinal endodérmica, ¿ya? Eso sí lo tienen que tener muy en claro. Ahora, solo para aclarar, ya mencionamos algo, parte de lo que era tubo intestinal cuando veíamos en el mesodermo, ¿no? Les vuelvo a repetir, el tubo intestinal tiene diferentes capas, una capa interna, ya, que eso también lo van a ver en histología, pero si hablamos en general, algo sencillo, el tubo intestinal tiene una parte interna que va relacionado con la luz y una capa externa, ¿no?
La parte interna del tubo intestinal, que va referente al epitelio intestinal, es de derivado endodérmico. Y si hablamos de la parte externa que comprende el tejido muscular del tubo intestinal, es derivado mesodérmico. Entonces, quiere decir que el tubo intestinal no solamente será endodérmico, sino también tiene un derivado mesodérmico. ¿Ok? Bueno, y para ir concluyendo, hay también otras estructuras o características donde también contribuye el endodermo a la formación de las siguientes características o estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué más derivará del endodermo? El revestimiento epitelial del aparato respiratorio. Así también la formación del parénquima de las glándulas tiroideas, paratiroideas, como también el hígado y el páncreas. Y contribuye también el endodermo a la formación del revestimiento epitelial de la vejiga urinaria, de la uretra, como también las cavidades timpánica y el conducto auditivo. Entonces, no solamente llegará a formar el sistema digestivo, el epitelio, ¿no? Sino también estas características de revestimiento también epitelial de lo que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, como ven, jóvenes, todo esto que hemos hablado hasta el momento son lo que corresponde los derivados, en un resumen general, obviamente, del el derivado y de las estructuras de órganos que forman estas tres capas germinales. Vuelvo a repetir, solamente es como algo de las características generales, porque en la materia de embriología 2 se va a ver por separado el desarrollo de todos los sistemas que se están formando en el periodo embrionario, que corresponde a la tercera a octava semana, ¿no? Bueno, preguntas, jóvenes, relación al tema de tercera a octava semana. Es un tema que Medio tiene complicado el bastante tema, doctora. Sí, tiene bastante ¿Dónde va a contenido. subir? Demasiado largo. Doctora, ¿dónde va a subir estos videos que está grabando? Ahí en el Drive, ustedes ingresan con su correo en el Drive, en el Google Drive, y ahí estará obviamente compartido para todos ustedes. ¿Puede pasar el link, por favor? El link de qué. No, tienen que ingresar a su Drive. ¿Saben cómo ingresar al Drive? Con su correo, con su misma cuenta de Logabol. Sí, sí. ¿No? Exacto. Y ahí van a poder ver la repetición de la clase. ¿Ok? Bueno, por eso es que decidimos grabarlo, porque es un tema bastante complejo, pero no difícil de poder aprender, ¿no? Ustedes obviamente van a leer el contenido en el libro, vuelven a revisar la grabación, vuelven a leer el libro, ¿ya? Y así de esta manera poder comprender un poquito más. Pero no se olviden que también vamos a reforzar el tema con el grupo de tercera a octava semana, que ahora se van a presentar también el grupo. Bueno, ok, entonces son las 13:20, jóvenes. Podemos, yo creo, concluir el avance de la teoría en este momento, obviamente, de este tema, y poder iniciar. A ver, quiero ver, no sé cuánto tiempo determinaremos, a ver. O de lo contrario, ingresar en el horario de práctica y antes de que exponga el grupo de tercera a octava semana, primero dar nuestra evaluación de tercera semana, ¿no? Que quedó pendiente. O, Sí, doctor, eso sería Sí, mejor. licenciada, mejor así. Concuerdo. ya muy bien, entonces, terminamos y concluimos el horario de teoría y nos incorporamos así en punto, para poder iniciar con lo que es la evaluación pendiente de tercera semana. Terminamos el examen de esta evaluación, que son 20 minutos, y luego recién expone el grupo de tercera a octava semana. ¿Bueno? Sí, doctora, me parece bien. Ya. Entonces nos vemos en el horario de práctica, jóvenes. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.